Buenas tardes, amorosa afiliación. Voy a leer, pareciera que voy a leer el capítulo 11. Hoy pareciera que leo 2 epígrafes, porque el día de mañana a las 8:30 horas estaré transmitiendo desde la plataforma a la cual están todos bienvenidos a registrarse, Miracle Love, desde la página de Facebook. Y pues por cuestiones de la forma, como normalmente lo hago a las 6:30 de la mañana, y normalmente me toma 2 horas y media, pues para ser aparentemente puntual tendré que adelantar mi lectura del capítulo 11 y así estaremos a la par con todas las hermanitas que estamos leyendo un capítulo por día. Es una linda empresa de colaboración. Bien, entonces antes de comenzar esta traducción voy a entregarle al Espíritu Santo la lectura de este epígrafe para que también nos dé el entendimiento, que es lo que nuestro hermano Jesús nos dice con este epígrafe. Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estoy aquí para representarlo a Él, quien me envió. No tengo que preocuparme sobre lo que debo decir ni lo que debo hacer, porque Él, quien me envió, me dirigirá. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Qué delicia la paz de Dios. Bien, entonces continuando con la lectura de un capítulo por día, voy a leer ahora el capítulo 11, intitulado Dios el Ego, y el capítulo 11 tiene 8 epígrafes. Vamos a revisar, tiene 8 epígrafes. Tiene la introducción, el primer epígrafe, los regalos de la paternidad. El segundo, la invitación a curar. El tercero, de las tinieblas a la luz. El cuarto, la herencia del Hijo de Dios. El quinto, la dinámica del ego. El sexto, el despertar a la redención. El séptimo, la condición de la realidad. Y el octavo, el problema y la respuesta. Y les recuerdo que cada vez que me encuentre con una oración voy a repetirla para que así vayamos familiarizándonos con ella, ¿sí? Así como revisaré los nombres de los epígrafes para que vayamos familiarizándonos con el contenido del capítulo que estamos leyendo. Bien, entonces capítulo 1, Dios o el ego. Introducción. O Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas, alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. 2. No obstante, ¿qué le dirías a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido él concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. El Hijo de Dios quiso ser el padre de su padre. Como que mi hijo me diga, mami, yo quiero ser tu papá. Esa loca idea le vino al Hijo de Dios. El ego, por lo tanto,
no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y, o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se viene abajo. 3. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí aunque no se vean. Cuanto más te aproximas al centro del sistema de pensamiento de Dios, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Vemos la diferencia, ¿no? Mientras más nos aproximamos al sistema de pensamiento de Dios, más clara se hace la luz. Vamos hacia arriba, ¿no? Hacia la luz, hacia nuestro origen. Pero mientras más nos enfoquemos, más nos acerquemos al sistema de pensamiento del ego, de separación, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino, porque vamos descendiendo. Estamos en la realidad eterna y como que vinimos y descendimos de nuestra realidad y está todo aquí tenebroso y sombrío. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala en los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados. 4. Hermano mío, eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Los cimientos del ego, los cimientos de Dios. Los cimientos de la percepción, los cimientos del conocimiento. Vengo a ti, de parte de nuestro Padre, a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Feliz instante santo. Hola ninfa, estoy leyendo el capítulo 11. Estoy adelantando la lectura del día de mañana y estoy en el párrafo, ya mismo te digo cuál. Estoy en la introducción. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Terminé de leer la introducción del capítulo 11 y paso al primer epígrafe. Los regalos de la paternidad. Los regalos de la paternidad. Y les recuerdo que cuando encuentre una oración, la voy a repetir 3 veces. 1. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios te ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, por Dios, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esa realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. 2. Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin?
Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? 3. Si no formaras parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible eso? Feliz instante, Santo José. Estoy leyendo el capítulo 11, el primer epígrafe, y estoy en el párrafo 3, en la frase 3. ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que lo ocuparas constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Nosotros podemos decir, no, yo soy un cuerpo, yo no soy un espíritu. Pero por más que neguemos nuestra realidad inmortal, no significa que esto sea verdad. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. 4. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú, que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por el Eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como Él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y, por lo tanto, crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? 5. Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. Dios no está incompleto ni desprovisto de hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve a sus creaciones. Ve en sus creaciones a su Hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. Claro, nosotros somos el hijos de Dios y al Dios extenderse a través de crearnos, nosotros nos extendimos a través de crear nuestras creaciones. Entonces nuestras creaciones fueron creadas al honor del Hijo, porque el poder de creación nos fue concedido por nuestro Padre. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. 6. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio precisamente porque Dios no dispuso a estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo, el cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. 7.
¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor o que una parte de su amor pudiera ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Él te dio, salvo dando como Él da? Da pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce entonces que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya, de la de Dios. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. 8. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Es decir, que estamos renuentes a reconocer que nuestra voluntad es la misma que la de Dios. La voluntad de ser uno con nuestro Padre, la voluntad de reconocer nuestra verdadera identidad. Y nos sentimos coaccionados porque no, eso no, yo no soy luz, no. Es como decir eso, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo quieres que yo diga que soy luz si yo no soy luz? Es porque no hemos reconocido, dice, no hemos reconocido que mi voluntad es la misma que la de Dios. 9. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar y así privarte de lo que anhelas. Porque nuestro amoroso Padre nos dice que el único amor es el amor real que existe en Él, pero nosotros pareciera que en la proyección del ego tenemos nuestros amores especiales, ¿verdad? El amor por nuestro hermano esposo, el amor por nuestros hermanos hijos. Esos amores son los que hemos querido reemplazar, pareciera, por el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos que no, que todo esto es un mundo de ilusiones, que todo esto es un sueño, que no hay ni hijos ni padres, que somos todos parte de una misma mente que está dormida, como que nos hace como que, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces nos hace pensar que no, Dios está pidiendo de mí algo que, ¿cómo me va a pedir Dios que yo piense que mi hijo no es mi hijo y que mi hijo es solo una proyección y que mi hijo es un aspecto de la mente que vino aquí a despertar? Pero en realidad esa es la verdad y nos hemos olvidado de lo que somos. No compartimos esa verdad, no queremos dejar estas ilusiones a las que tenemos pareciera tanto apego, ¿no? Al amor especial. Cuando el amor lo abarca todo, el amor es todo abarcador, no puede tener especialismos. Entonces pensamos que nos quiere privar de este amor que tenemos aquí, Dios. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Que Dios nos quiera quitar algo que nosotros deseamos. Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. No podemos morir porque somos espíritu inmortal.
La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. Es nuestra voluntad, nuestra inmortalidad. ¿Y el cuerpo acaso es inmortal? Entonces, si nosotros queremos recibir esto, conformarnos con esto, esto es lo que soy, el cuerpo, entonces estoy diciendo, el cuerpo pareciera que deja de funcionar y lo llamamos muerte, ¿verdad? Entonces, si aceptamos esto, estamos negando el hecho de que nosotros no podemos morir porque somos espíritu inmortal. Y esa misma es la voluntad nuestra verdadera voluntad es nuestra verdadera identidad. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad, la de Dios. 10. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella, de la creencia, porque es la creencia que hace que no quieras saber. El creer que la voluntad de Dios no es mi voluntad. Esa es la creencia que da origen a la enfermedad y al miedo. Y de allí viene toda enfermedad y todo miedo, porque es una creencia que hace que yo no quiera saber, no quiera conocer. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentra en ti. 11. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Voy a repetir eso. Bienaventurado tú, yo, que estás aprendiendo que oír la voluntad de nuestro Padre es conocer nuestra voluntad. Que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, como Dios, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que nosotros seamos como Él. Y estamos aprendiendo que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Bien, terminé de leer el primer epígrafe que estaba intitulado Los regalos de la paternidad de nuestro Padre. El regalo de nuestra identidad y de su voluntad, y lo que Él da, Él conserva. Vamos a pasar al epígrafe 2 del capítulo 11 que está intitulado Dios o el ego. Es el capítulo que nos insta y nos recuerda la decisión que tenemos siempre, la elección, o elegir el sistema de pensamientos de Dios, que Dios nos envió el nexo, el Espíritu Santo, para recordarnos y despertarnos, o elegir el sistema de pensamiento que nosotros nos inventamos, el ego, el que juzga, el que critica, el que cree que es un cuerpo, el que muere, el que enferma. La invitación a curar, epígrafe 2, la invitación a curar. 1. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es entonces el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez Padre e Hijo. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo
porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, a la de Dios, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo, el de Dios. Y tu voluntad es entregarte a Él, porque en tu perfecto entendimiento de Él, sabes que no hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. 2. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Claro que sí, porque ¿qué es obrar un milagro? El cambio de percepción. Si yo me encuentro con un aparente hermanito aquí, que inclusive se cree que está en una sillita de ruedas, está enfermito, no dice, estoy enfermo, estoy enfermo. Si yo me encuentro aquí, yo le ofrezco el milagro del cambio de percepción y le digo, tú eres el santo, inocente Hijo de Dios, sano y perfecto. ¿Cierto? Cada vez que yo le digo que Él es el Hijo de Dios, yo también soy el Hijo de Dios. Y estoy reconociendo mi paternidad. Cada milagro que doy, porque estoy reconociendo y dándole a mi hermano la visión de Cristo, del Hijo de Dios, está hablando de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas, proceda de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de que eres su Hijo. Estamos negando que Dios es nuestro Padre cuando albergamos cualquier pensamiento hiriente, ya sea en nuestra aparente conciencia con C o en nuestro pariente hermano. 3. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. O no puedo aceptar parte de mí mismo tampoco. Yo soy a medias hijo de, como que dijera, soy a medias hijo de mi mamá y mi papá. El otro medio, yo no sé, mi aparente madre y padre, no, por supuesto, es una metáfora. El otro medio, yo no sé de quién soy. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por consiguiente no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. 4. La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá del proceso de curación que has decidido emprender. Pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad. A nuestra pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud que nos da el Espíritu Santo sumará toda su voluntad. Él tiene toda la voluntad de darnos su plenitud. Y si nosotros tenemos este poquito, Él hace que esté completo. Haciendo así que la tuya sea plena, hace que mi voluntad sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiera alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? Mas la invitación tiene que proceder de ti. Soy yo quien le doy la invitación al Espíritu Santo.
pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. Si yo invito al ego a ser el huésped en mi mente, este es el que va a estar en mi mente. Y si yo invito al Espíritu Santo a ser el huésped en mi mente, Él es el que residirá en mi mente. 5. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida. Y ese es el primer paso, darle la bienvenida al Espíritu Santo para que Él nos hable y nosotros lo podamos escuchar. Pues no sería oído. Si nosotros no le damos la bienvenida, no vamos a poder escuchar su voz. Recordamos que la voz del Espíritu Santo es gentil. Y si nosotros no estamos entrenando nuestra mente y no estamos pidiendo al Espíritu Santo, solo quiero oír tu voz, no le estamos dando la bienvenida, no escucharemos sino la voz del que habla primero. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. El Espíritu Santo, recordemos que no reconoce, ¿no? Ese sistema de pensamientos no existe, no tiene significado, no. Entonces, su voz se vuelve cada vez más. Dice que es el eterno invitado. El eterno invitado jamás se ausenta. El Espíritu Santo siempre está como nexo entre nosotros y Dios, siempre está allí. Pero si nosotros llenamos nuestra mente y damos validación al sistema de pensamiento de egos, vemos separación, vemos enfermedad, vemos ataque, vemos necesidad de defendernos, su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Entonces nosotros le prestamos atención y eso significa ven. Al estar listos al Espíritu Santo, significa ven, deseo que estés conmigo. Piensa como Él, aunque sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que te inundará tu mente para que Él se convierta en tu único invitado. Mira lo que nos está diciendo nuestro hermano Jesús. Piensa como Él, aunque sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que Él se convierta en tu único invitado. Solo el Espíritu Santo estará en tu mente. Siempre que le abras las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra Él. Si yo me pongo de parte del ego, estoy haciendo una alianza contra el Espíritu Santo, porque son sistemas de pensamiento diametralmente opuestos. Este es puro, proveniente de Dios, conocedor de la realidad, y este es un inventado, un loco, el loco de la casa. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, Él irá contigo y esperará. Aun si yo le doy la cabida al ego únicamente y yo ignoro al Espíritu Santo que está ahí, Él no se va, Él siempre está ahí y esperará a que tú le prestes atención, aunque sea por un momento. Y esa pequeña chispa resplandecerá con rayos tan fuertes que ya el ego, tú no vas a prestar atención al ego. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues Él no puede abandonar a ninguna parte de Dios. Mas tú necesitas mucho más que paciencia. 6. No podrás descansar mientras no sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú, que tienes a Dios, debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. Necesito reconocer la primera chispa
y estoy dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto, porque Él lo está. Recordemos que dice que mi pequeña dosis de buena voluntad, el Espíritu Santo le pone toda su dosis, toda su buena voluntad y la hace plena. Rellena el espacio que nos falta. De la dosis de voluntad viene el Espíritu Santo, ¡pac!, lo completa. Entonces no es necesario que esté completamente dispuesto porque Él lo está. Simplemente le ofreces un pequeño lugar. Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. 7. ¿Qué prefieres ser? ¿Rehén del ego? ¿O anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Voy a aceptar únicamente al que invito. Si invito al ego, acepto el ego. Si invito a Dios, acepto a Dios. La voz que habla por Dios, el nexo que permite que nos podamos comunicar con nuestro Padre, el Espíritu Santo. No nos podemos comunicar directamente en el mundo de la percepción, pero el Espíritu Santo es el nexo entre nosotros, la mente dormida, y Dios, porque Él así lo dispuso. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados, solo el Espíritu Santo es real. Estos dos invitados, este es ilusorio, solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí, y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el Consolador de Dios se encuentra en ti. El Consolador de Dios, el Espíritu Santo, se encuentra en ti. Bien, terminamos de leer el epígrafe 2. Este capítulo tiene 8 epígrafes. El epígrafe 2, la invitación a curar. Invitemos al Espíritu Santo para poder escucharlo y poder tener la percepción recta. 3. Epígrafe 3. De las tinieblas a la luz. Entonces leí la introducción del capítulo 11 que se intitula Dios o el ego, y leí el primer epígrafe, los regalos de la paternidad, el segundo, la invitación a curar, y voy a comenzar el epígrafe 3, de las tinieblas a la luz, y está en la página 226 de la segunda edición, de las tinieblas a la luz. 1. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu Consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego, no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. 2. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, porque no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya, la del Hijo de Dios. El reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos.
se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso a estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él, a Dios. 3. Ay, criatura de Dios, si supieras lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo, el de Dios. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Dios no sabe de nuestras pesadillas. Este es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz. Niega a tus compañeros siniestros en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. 5. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son sino ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu Creador y tú eres como Él. 6. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado de negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no lo puedes aceptar de ninguna otra manera. 7. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, o de lo contrario no sabrás que estás allí. Pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente, porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de Él.
Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues Él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno, y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Dios, de su Padre. 8. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Terminamos el epígrafe 3. Y voy a hacer una pausa y regresaré en unos 10 minutos. Voy a hacer una pausa de la lectura del capítulo 10 y retornaré con la lectura del epígrafe 4. Nos vemos en un minuto.